Durante 40 días y 40 noches, el Hijo de Dios fue conducido al desierto. No era solo un lugar seco y desolado, sino un terreno de prueba donde se decidiría el destino de toda la humanidad. Allí, Jesús enfrentó algo más que hambre y soledad. Enfrentó una presencia oscura, calculadora, con un propósito claro: hacerlo caer. ¿Quién era este tentador? ¿Un espíritu maligno cualquiera o el propio Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios? La Biblia describe 3 tentaciones, cada una diseñada con precisión. El enemigo no actuó por impulso, sino con conocimiento profundo de las Escrituras, torciendo la verdad para confundir, para manipular. Si ofreció los reinos del mundo, es porque le pertenecían. Si citó la palabra para tentar, es porque comprendía el plan divino. Lo que sucedió en ese desierto revela más de lo que muchos imaginan. Hay una verdad oculta que cambia todo. Comenta abajo lo que piensas sobre esta escena. ¿Fue Lucifer quien realmente tentó a Jesús? El calor abrasador del desierto quemaba la tierra bajo sus pies. Jesús, guiado por el Espíritu de Dios, caminaba solo, sin alimento, sin compañía, con el cuerpo debilitado y el alma firme, preparándose para una prueba que resonaría en la eternidad. No fue llevado allí por casualidad ni por decisión humana. Así como Israel vagó 40 años por el desierto, ahora el Hijo era conducido por el mismo Dios para enfrentar al enemigo cara a cara. Era el momento decisivo. El desierto siempre fue símbolo de prueba, y en esta ocasión no sería diferente. La Escritura es clara: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso revela que no era una coincidencia, sino un plano divino. Cada paso, cada segundo de ese aislamiento tenía un propósito eterno. El enemigo no apareció de inmediato, esperó el momento perfecto. Cuando el cuerpo de Jesús estaba al límite y el silencio se volvía insoportable, se acercó con una voz suave, cargada de engaño. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y deja tu me gusta para no perder los próximos contenidos. La escena del desierto reflejaba otra aún más antigua. En el jardín del Edén, el enemigo se acercó a Eva con astucia, torciendo la verdad con una pregunta sutil: ¿así que Dios os ha dicho? Esa misma estrategia se repetiría ahora, pero con un nuevo escenario y un nuevo objetivo. Jesús era llamado el último Adán. Si el primero había caído ante la tentación, este segundo estaba dispuesto a mantenerse firme. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿quién era realmente este tentador? Las Escrituras lo llaman diablo, que en griego significa acusador, y también Satanás, del hebreo, adversario. Pero, ¿es lo mismo que Lucifer, o son títulos diferentes para el mismo ser? Isaías habla de una caída celestial. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esa expresión en latín es Lucifer, portador de luz. Aunque algunos interpretan el texto como referencia al rey de Babilonia, la descripción parece ir más allá de un simple hombre, aludiendo a una caída cósmica. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta verdad, comparte este video por WhatsApp, Facebook o donde sea necesario. Ezequiel complementa la visión de Isaías al describir a un querubín perfecto que fue expulsado por su iniquidad. Era lleno de sabiduría y hermosura, intachable desde su creación hasta que se halló maldad en él. Estas palabras, aunque dirigidas a un rey terreno, reflejan también la caída de un ser angelical que aspiró al trono de Dios. Jesús mismo afirmó haber visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso conecta las piezas. Lucifer, exaltado en los cielos, se convirtió en Satanás al rebelarse. Su rol pasó a ser el de acusador, enemigo de los propósitos divinos, determinado a destruir lo que Dios ama.
En el libro de Job, Satanás aparece entre los hijos de Dios, cuestionando la fidelidad de los justos. Ya operaba mucho antes de que Cristo naciera. Si estaba activo en los días de Job, no sería extraño que fuera él mismo quien ahora se presentaba en el desierto para tentar al Mesías. Pero, ¿por qué tanto interés en tentar a Jesús? La respuesta está en una antigua promesa. En Génesis, Dios declara que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde entonces, el enemigo sabía que un día surgiría aquel que pondría fin a su dominio. Falló al corromper la creación en el principio y ahora veía en Jesús su última oportunidad. Si lograba desviarlo de su misión, todo el plan de redención se derrumbaría. La tentación en el desierto no era un simple desafío, sino una confrontación espiritual de proporciones eternas. Satanás no vino con violencia, no trajo cadenas ni gritos. Se presentó con palabras suaves, disfrazadas de lógica. Su primer ataque fue a la necesidad más básica del cuerpo humano: el hambre. Una propuesta aparentemente inofensiva, pero con un veneno sutil escondido entre las líneas. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue la propuesta. Una frase simple, pero profundamente manipuladora. No cuestionaba abiertamente la identidad de Jesús, pero insinuaba que debía demostrarla con un acto visible. Jesús tenía el poder. Había alimentado multitudes, multiplicado panes. ¿Qué problema habría en saciar su propia hambre? Pero ese no era el punto. El ataque no era solo físico, era espiritual. El enemigo quería que Jesús actuara independientemente del Padre, fuera de su voluntad. En vez de caer en la trampa, Jesús respondió con firmeza: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordó al pueblo de Israel en el desierto, cuando aprendieron que su sustento no dependía del alimento terrenal, sino de la fidelidad divina. Jesús no necesitaba probar nada al diablo. Su identidad no se afirmaba con milagros egoístas, sino con obediencia. A diferencia del pueblo que murmuró en el desierto, él confió plenamente en el Padre. Y esa fidelidad desarmó el primer ataque del enemigo. Pero Satanás no se rendiría. Si no podía derribarlo por hambre, intentaría otra táctica: usar la propia palabra de Dios. El segundo intento fue más elaborado, más insidioso. Llevó a Jesús al punto más alto del templo y citó el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti. Sin embargo, omitió una parte clave: en todos tus caminos. Ese detalle cambiaba todo. La protección divina está condicionada a la obediencia. El enemigo manipulaba las Escrituras, torciendo su sentido para tentar al Hijo de Dios a actuar con presunción, exigiendo un milagro en lugar de confiar en el plan perfecto del Padre. Jesús respondió con claridad: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esa declaración destruyó la estrategia del enemigo. La verdadera fe no necesita demostraciones teatrales. Dios no está obligado a actuar según caprichos humanos. Él es soberano y fiel. Israel, en su momento, puso a prueba a Dios y fracasó. Jesús, en cambio, se mantuvo firme, negándose a manipular al Padre. Satanás había fallado otra vez. Si no podía provocar una caída por hambre ni por orgullo espiritual, entonces lo intentaría con una oferta directa de poder y gloria. En la tercera tentación, el tentador mostró todos los reinos del mundo y dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Esta propuesta revelaba su ambición y el dominio temporal que poseía sobre los sistemas de este mundo. Aún hoy, muchos siguen cayendo en ese mismo engaño, y si este mensaje ha hablado contigo, comenta abajo lo que sentiste y comparte para que otros también sean alcanzados. El enemigo ofrecía un atajo: Jesús habría de reinar, pero el camino del Padre incluía la cruz, el sufrimiento y la humillación.
Satanás quería que evitara ese dolor, que tomara el poder sin redención, el trono sin sacrificio, una corona sin cruz. Pero Jesús no vaciló. Su respuesta fue firme y definitiva: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En ese instante, el enemigo fue vencido. No hubo negociación, ni dudas, ni temor. Cristo eligió obedecer, aun cuando eso significara caminar hacia el Calvario. El diablo se apartó, pero solo por un tiempo. Sabía que nuevas oportunidades vendrían. La batalla no había terminado, apenas cambiado de forma. A partir de entonces, sus ataques se volverían más sutiles, infiltrándose entre los cercanos a Jesús, sus propios discípulos. Suscríbete ahora mismo para no perder los próximos episodios de esta revelación. Desde ese momento, el enemigo buscó nuevas formas de interferir. Usó la voz de Pedro para intentar apartar a Jesús de la cruz. Influenció a líderes religiosos, movió multitudes y finalmente entró en el corazón de Judas. Lo que comenzó en el desierto culminó en el Gólgota. Satanás creyó haber vencido cuando Jesús fue clavado en la cruz, pero no entendía que ese era el verdadero plan de Dios. La cruz no fue una derrota, sino la mayor victoria. Al decir consumado es, Jesús declaró que el precio había sido pagado, que la muerte y el infierno habían sido vencidos. La Biblia dice que despojó a los poderes del mal y los exhibió públicamente. Lo que empezó con una tentación terminó con una victoria eterna. Y aunque el enemigo aún actúa, su destino ya está sellado. No hay triunfo fuera de Cristo, no hay vida sin Él. Si esta verdad tocó tu corazón, reafirma tu fe escribiendo amén y comparte esta palabra con quien más lo necesite.